Buenas noches, distinguidos oyentes de Columna de la Verdad. Es un placer para nosotros, como cada viernes, darte la bienvenida a este podcast semanal en el cual siempre tenemos palabra de Dios, una palabra interesante que puede edificar, puede enseñar, puede redarguir y puede corregir el corazón de quien le escucha. Con toda humildad y sentido de sencillez nos colocamos frente a la pantalla de tu teléfono, de tu computadora o tablet, así como también a través de tu radio, a través de la 95.5 FM para el este de la República Dominicana, tu hermano pastor Juan Carlos Quiterio, y me acostumbro a acompañar de mi hermano pastor Juan Hilario Lazala, quien por motivos pues, de compromisos ministeriales no se encuentra con nosotros dentro de algunas semanas. Sin embargo, pronto lo estaremos teniendo por acá. Ahora, te invitamos antes de iniciar con el contenido de esta semana a compartir nuestro transmisión en vivo a través de Facebook. Estamos en Columna de la Verdad, estamos en nuestra página oficial Juan Carlos Quiterio en Facebook. Además, nos puede compartir a través de Aliento en la web, la página web de nuestra emisora a través de la cual transmitimos, y así todos tus compañeros y hermanos tendrán acceso a lo que estamos tratando. Lo que estamos trabajando en la semana de hoy es la continuación de una serie que iniciáramos hace semanas atrás. Estamos hablando un Salvador divino, divinamente escogido. Es nuestro segundo volumen de esta serie, pero antes recordarte que este programa Columna de la Verdad llega a cada uno de ustedes como órgano radial de la Iglesia Jehová Jireh, ubicada en el sector de Villa Maranata, en San Pedro de Macorís. Allí, tu hermano pastor quien te habla, junto a la congregación, te esperaremos con los brazos abiertos en el momento en que gustes acompañarnos o formar parte de nosotros. Puedes contactarnos a través de las redes a través de las cuales nos estás viendo, o a través incluso del mismo teléfono de esta estación. Así que de inmediato vamos a arrancar con el contenido de esta noche: un Salvador divino, divinamente escogido. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema, pero basándonos en los textos, es decir, los documentos del siglo 3 y 4 de la iglesia, del siglo 3 y 4, de los siglos 3 y 4 de la era cristiana, y hablábamos acerca de estos documentos sobre los credos. Una de las cuestiones que mueve este estudio, que tiene como propósito esta serie de conferencias a través de la radio, es despertar el interés de la iglesia en la apologética acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la divinidad de ese Jesús histórico, del Jesús bíblico, el cual en este tiempo está siendo grandemente atacada por diversos organismos dentro y fuera del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Por lo cual es nuestra responsabilidad como cristianos estar a la defensiva, estar a la vanguardia de estos temas para evitar que cualquier tipo de artimaña, de subterfugio y de viento de doctrina pues pueda poner tropiezo a la vida y a la salvación de las almas a las cuales Dios nos envió a ministrar. Es una estocada brutal en contra de la fe de la gente, pues insinuar siquiera que Jesús no tiene las competencias divinas, al igual que el Padre. Hablábamos de los diferentes credos, como es el credo niceno, el credo del concilio de Nicea. Hablábamos acerca de el credo de Atanasio, Atanasio, el credo apostólico y otros diferentes documentos de los primeros siglos de la iglesia cristiana, en donde se ratificaba y se hablaba de una manera categórica en qué cree la iglesia. Uno de las mayores preocupaciones de este tiempo es identificar y de una manera clara poder pues señalar en qué cosas se está creyendo la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque si nuestra preciosa santa iglesia del Señor Jesucristo comienza a tener divergencias y comienza a divagar sobre ideas que ya incluso los apóstoles tuvieron que lidiar durante siglos, pues si aún continuamos siendo tímidos y siendo temerosos
y replegándonos ante el ataque y el avance de estas ideas que no son nuevas, que no son buenas y que para nada aprovechan a la fe de los hijos del Señor. Entonces es necesario que nosotros pues tomemos los lugares desde donde pueda ser escuchada la voz de alguien que con humildad, sencillez y con conocimiento de causa pueda defender y hablar acerca de estos temas. Entonces, hablábamos acerca de esos concilios, de cómo la iglesia de sus primeros años y desde sus orígenes, pues tenía claro en la divinidad de Jesús, en la deidad del Cristo de la gloria, de la capacidad que Él tiene para salvar, para sanar y para perdonar pecados, ya que el único que tiene la capacidad de perdonar pecados se llama Dios. Y de esa misma manera la iglesia cristiana creyó y ha creído siempre en un Cristo que tiene todas las competencias del Padre y que en innumerables pasajes escriturales pues es señalado, mencionado como Dios. Hoy no vamos a entrar todavía de lleno en la Biblia en este volumen, sino que habiendo agotado lo que son los documentos de los siglos 3 y 4 de la era cristiana y los credos de la iglesia, pues donde se establecían con claridad cuáles eran los puntos doctrinales, cuáles eran los puntos neurálgicos en la que la iglesia basaba su fe para sobre la persona de Cristo como Dios. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de muchas de esas ideologías, de esas sectas, de esos movimientos que en algún momento de la historia de la iglesia pues pretendieron pues hacer mermar la fe de la gente, la fe de los creyentes acerca de la deidad de Cristo. Y hoy, en este segundo volumen, hablaremos sobre las herejías históricas que niegan la deidad de Cristo para que usted sepa, usted que es cristiano y que de seguro ha escuchado por ahí algún buen hermano, quizás con buenas intenciones, pero mal enseñado o que ha sido mal influenciado, que le pueda traer alguna idea y si se parece esa idea a alguna de estas, pues de una manera clara y con arraigo histórico, pues hablaremos acerca de esos movimientos, porque hoy se están infiltrando ideas dentro de las iglesias, dentro de las comunidades cristianas que postulan los mismos ideales que estas que vamos a presentar hoy. Herejías históricas que niegan la deidad de Jesús o de Jesucristo. Y yo quiero comenzar hablando sobre lo que dicen, al igual que la semana pasada, sobre lo que decían o hablaban los apóstoles acerca de este evangelio. Por ejemplo, lo que dice Pablo a los Gálatas. Mencioné este pasaje porque es un pasaje de advertencia y que sirve como trampolín, como punto de partida para poder tocar estos temas. Y Pablo le decía a los Gálatas, un pueblo que había entendido muy bien el evangelio y que había aceptado las verdades escriturales y las doctrinas y el fundamento de los apóstoles, pero que luego de un tiempo tuvo algunas transformaciones en sus prácticas y en sus creencias debido a vientos de doctrina e a influencias que se colaron dentro de ellos. Pablo le dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aclara, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso fueron algunos de los posiciones del apóstol Pablo referente a lo que hablaban algunos herejes de la iglesia del primer siglo y durante los primeros siglos de la iglesia estuvieron atacando de una manera fuerte, de una manera agresiva. Y hoy nosotros en Columna de la Verdad, pues venimos a hablarte de esas herejías históricas que niegan la deidad
de Cristo y que pretenden con esto, pues, poner tropiezo a la fe del Señor. De igual manera, te insisto que si te acabas de conectar, hablamos de un Salvador divino, divinamente escogido, y esto es columna de la verdad. También Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice: pero se levantaron falsos maestros entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías. Anote, subraye esa palabra ahí: herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Eso fueron los dichos de Pablo ante, pues, esta proliferación de ideas contrarias al Evangelio de Jesucristo en la era cristiana. Entonces, yo quiero comenzar con la primera herejía que voy a mencionar y que advierto: si usted ha recibido algún tipo de influencia que postula estas mismas ideas, te recomiendo que hagas caso de tus pastores, hagas caso de la escritura y hagas caso de la doctrina y la base, el fundamento apostólico que está en la Biblia, como así ha sido dicho. El ebionismo, uno de los, digamos, de las herejías que aparece en el siglo, entre el primero y el segundo siglo de la era cristiana. El ebionismo deriva de una palabra hebrea llamada ebionim, que significa los pobres, y era una negación debido al arraigo monoteísta de la religión judía, y que afirmaba, o más bien negaba, la deidad de Cristo. El ebionismo sostuvo que Jesús, es decir, el Cristo, descendió sobre Jesús el día del bautismo, es decir, como si el Cristo fuera un espíritu que descendiera sobre la persona de Jesús y que lo abandonó poco antes de la finalización de su vida. Ese es una postura de esta corriente que en el año 140 de nuestra era, un tal Justino Mártir, pues mencionó en un texto en donde describe esta secta como una secta alejada de la iglesia y más bien asidua, apegada a la ley de Moisés, y a través de sus enseñanzas, pues mosaicas, negaban que la persona de Jesús fuera una persona en la cual reposara la divinidad del Padre. Los ebionistas, o ese término ebionista, se usó para describir aquella secta judaizante que se calificaba como tercamente aferrada a la ley. La terquedad en ninguna de las acepciones puede ser un buen indicador para una persona que profesa la fe en el Dios de la Biblia. Está como segunda herejía histórica de estos primeros siglos de la era, el adopcionismo, que era la doctrina según la cual Jesús era un ser elevado a categoría divina por designio de Dios, por su adopción, o bien al ser concebido. O en algún momento a lo largo de su vida y tras su muerte. Este adopcionismo, pues, tenía algunas diferencias doctrinales con respecto a lo que era la persona de Jesús, y especialmente lo que hablábamos la semana pasada, que te recomiendo buscar ese video, el tomo 1, acerca de lo que eran los documentos del siglo 3 y 4 de la era cristiana y los credos. También queremos hablar acerca del arrianismo que surgió dentro de la iglesia, porque en el año 336, un tal Arrio, de quien recibe el nombre esta herejía, por eso se le llama arrianismo, que era un anciano de la iglesia de Alejandría, es decir, era cristiano, y al parecer comenzó a enfatizar sobre la unicidad y la trascendencia de Dios. Negó plenamente la deidad de Cristo y en cambio sostuvo
que Cristo, es decir, el Verbo, el Hijo de Dios, era la primera y más elevada criatura de Dios, es decir, como un elemento creado. Dijo que el Padre obraba y que la obra a través y que obra todavía a través de la palabra. Pero a diferencia, hermanos, de lo que dice la palabra, estas personas creían, este Arrio concluyó en que el Hijo es en esencia diferente al Padre. En el año 325, con el concilio de Nicea, esta fue una de las herejías que dio origen a que se convocara aquella asamblea en el 325 para reunir a la iglesia en aquel concilio niceno para discutir acerca de estos problemas. Uno de estos temas que se trataron fue precisamente el problema que pasó con Arrio en aquellos años. El concilio de Nicea condenó correctamente el arrianismo como herejía al afirmar la deidad de Cristo, diciendo que Cristo era verdadero Dios, era verdadero hombre y que no se podía dividir la deidad de Cristo de la persona de Jesús. Entonces, otro acerca del arrianismo es que era una doctrina cristológica atribuida al presbítero alejandrino Arrio, que sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado en el tiempo. Una forma externa de esta doctrina o de esta herejía es la de Eunomio, quien sostenía que la total disimilitud, es decir, diferencia entre el Hijo y el Padre. Y por eso el concilio niceno trata de una manera tan categórica y trata de una manera tan fuerte como lo vamos en el primer tomo, acerca de la igualdad y la coeternidad de Cristo con el Padre, así como con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero hablar acerca de algunas de estas herejías y lo que trataban precisamente aquellos credos. Yo quiero hacer un análisis comparativo entre lo que dicen los credos del del tercero y cuarto siglo de nuestra era con lo que dicen estas herejías. Por ejemplo, el concilio de Éfeso habla acerca de el producto del nacimiento, es decir, de lo que dio a luz María, aquella mujer la cual Dios escogió para traer la divinidad de Cristo a la tierra. Afirma este concilio de Éfeso que María, pues lo que ella alumbró era un ser plenamente divino y fue solemnemente definido en aquel concilio de Éfeso en el 431, por lo cual la palabra de Dios afirma que, diciendo que lo que ella llevaba en su vientre era del Espíritu Santo de Dios, es decir, era divino. También estaba el concilio de Constantinopla, que afirmaba que Jesús era verdadero hombre y que a la vez pues tenía todas las competencias del Padre para perdonar pecados, para liberar al hombre del castigo eterno, así como para conducir al hombre a la salvación. Es decir, competencias que son atribuidas únicamente al Señor, el perdonar pecados. También quiero hablar acerca de este análisis que dicen de estas herejías con lo que dice el concilio o el credo apostólico, que dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, y de la misma naturaleza del Padre,
de quien, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Fíjese, amado, que en este tiempo aparecen muchas sectas, muchos pues movimientos que pretenden negar la deidad de Jesús y que por consiguiente debemos estar pues muy pendientes, debemos estar con los ojos espirituales muy abiertos, porque no faltará quien pues intente desviar la verdad del oído de los creyentes. Uno de los credos que tocamos y que fue precisamente el que dio como origen en el 325 a raíz de aquella herejía de Arrio y otros también, otros aspectos, es que Jesucristo es verdadero Dios. Es decir, todo el que profesa la fe cristiana y que está apegado a lo que es la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, pues va a entender algunas de estas verdades escriturales. Y, por ejemplo, el concilio de Calcedonia, el concilio ecuménico de Calcedonia del 451, dice que Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas, una sola persona en dos naturalezas, por lo cual nosotros también somos pues creyentes, fervientes de que esta verdad bíblica no debe ser vulnerada por ninguna persona diferente a los escritores bíblicos. Miren, la palabra de Dios contiene algunas verdades que son, digamos, originarias, que dan origen a la fe cristiana. Y todo cristiano que pues profesa esta fe y que sigue a Jesucristo como Señor y Salvador debe tener clara, a la hora que una persona pone en tela de juicio la verdad bíblica y que tiene otro fundamento u otra fuente de autoridad para lo que es la fe cristiana, que no sea la Biblia, inmediatamente pues se contrapone a lo que dice que cree. La Biblia, la palabra de Dios, establece una de las doctrinas de la iglesia que es un fundamento, y es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y todo cristiano pues tiene esto claro, que la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, según lo dice Pablo a Timoteo en el 3:16 de su segunda carta. Entonces, a partiendo de que la palabra de Dios es una palabra inspirada, nadie está por encima de la palabra y nadie podrá, pues, negar lo que la Biblia afirma y mucho menos afirmar lo que la palabra de Dios niega. Por eso, hoy en Columna de la Verdad tratamos este segundo tópico, este segundo tomo acerca de lo que es un Salvador divino, divinamente escogido, para que todo aquel que crea en la palabra del Señor, pues no permita que ninguna fuente diversa y diferente a lo que Dios ha inspirado, pues lo pueda perturbar. Una de las verdades es de las verdades bíblicas que nosotros como iglesia afirmamos y que está dentro de las doctrinas fundamentales de la iglesia, es la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es una verdad bíblica por la cual la iglesia ha tenido que enfrentar grandes y agresivos desafíos durante diversos siglos de la era cristiana. Porque mientras la palabra de Dios afirma de una manera categórica que Dios el Padre es un Dios que, como dice el Concilio Ecuménico de Calcedonia,
dice: incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo, divino es el Padre, divino es el Hijo, divino es el Espíritu Santo, eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y esto pues hace que el que quisiera entender pues con una mente carnal, con una mente vamos a decir natural, lo que la palabra de Dios establece como un Dios que es a la vez tres divinas personas, entonces puede tener serias dificultades para conservar la fe cristiana del Mashiach de Israel. Entonces, vemos personas que creen en Jesucristo, pero entonces desacreditan su deidad, desacreditan su divinidad, por lo cual en su corazón lo hacen incompetente para salvarle, lo hacen incompetente para perdonar los pecados, y esto pone en serios peligros su salvación. Fíjense que hay cosas que entre diferencias entre una persona y la otra, quizás nadie corre el riesgo de perderse, pero hay cosas, amados, como dijéramos en algunos de los estudios pasados que dimos a través de este programa, del podcast Columna de la Verdad, que las estructuras no se tocan. Es decir, cuando usted toca el fundamento, la base de las columnas que tienen estable el techo encima de tu cabeza, tú corres el riesgo muy inminente de que el techo te caiga en la cabeza, de que el techo te aplaste. Por lo cual, el fundamento escritural es nuestra única base para nosotros, pues, establecer qué es cierto y qué no lo es en la Sagrada Escritura, amén de muchas diferencias, pues, interpretativas que muchas veces son tomadas de pasajes descontextualizados de la Escritura para poder asumir lo que ellos entienden como alguna doctrina. Pero las doctrinas fundamentales, las 21 doctrinas fundamentales del Evangelio, hablando de estas dos, de la Escritura es inspirada por Dios, por lo cual es nuestra principal fuente de autoridad interpretativa para lo que son las verdades espirituales. Es nuestra única y fiel fuente de autoridad espiritual, por lo cual debemos poner caso a lo que la palabra de Dios dice. Primero, que la palabra es inspirada por Dios y que Dios es trino. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ver y pensar muy bien en qué momento de la historia de la iglesia pues aparece este pasaje en la Sagrada Escritura de Mateo 28:19, para usted entonces determinar si usted es cristiano o es de otra creencia que no es la fe cristiana, porque los primeros siglos de la iglesia cristiana fueron determinantes para establecer lo que es la doctrina del Evangelio, el cual nosotros hoy seguimos. Entonces, es triste ver cómo personas que confiesan el Evangelio de Jesucristo hoy en día, que predican en nuestras iglesias, en nuestros altares, tienen una debilidad de asumir como que Cristo no tiene igualdad al Padre, cuando él mismo lo dijo y cuando él mismo lo confesó, y tantos pasajes de la Escritura lo igualan. Y también habla acerca de lo que es el pecado. El que cree en la doctrina fundamental del pecado y de la caída del hombre, entonces es necesario que usted entienda, sostenga y crea, aprenda de que Jesús tiene las mismas competencias que el Padre para el perdón de los pecados. Si Cristo no es Dios, entonces no puede perdonar pecados. Y si Él no puede perdonar pecados, entonces vana es tu fe y vana es tu milicia en este evangelio de Jesucristo. Entonces, si es una verdad fundamental la
doctrina del pecado y a la caída del hombre. Por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, con ese mismo contexto, también, así como por un hombre entró el pecado a la vida de los hombres, pues también a través de Jesucristo, hombre y a la vez Dios, Dios, Jesucristo divino, también el pecado puede salir de la vida del ser humano. Entonces, la salvación a través de la fe en Jesucristo es otra de las verdades fundamentales de la iglesia. Escúcheme bien, estuve hablando acerca de las herejías que negaban esto. Entonces, tuve que hablar un poco acerca de lo que son las doctrinas fundamentales de la iglesia, ya que si la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo es una doctrina fundamental de la iglesia, entonces si negamos a Cristo como divino, entonces Él no tiene las competencias para salvarlo. Si no es divino, entonces en el entendido de esto, que es falso de toda falsedad, entonces si usted cree eso, pues definitivamente Él no puede otorgarte la gracia salvadora por medio de la fe en Él, porque Dios es quien salva. Amén. Y si Él no es Dios, no puede salvar. Porque la gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Efesios 2:8 es una de las verdades potentes de la palabra de Dios que habla acerca de la salvación por la gracia, pero no la gracia en cualquier cosa, sino la gracia dada a través del evangelio de Jesucristo. Y eso yo quiero que usted lo tenga claro. Entonces, la justificación por la fe. La justificación por la fe es una de las verdades fundamentales de nuestra fe cristiana y una de las verdades o de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios o de la iglesia. Entonces, si hablamos de la salvación por la gracia, también hablamos entonces de la justificación a través de la fe en Él. Porque si Él es Dios y creemos en Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Entonces, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, según Efesios 2:8. La justificación por la fe dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, según Romanos 3:28. Si usted es cristiano y cree en el fundamento de la iglesia y ha sido edificado sobre la doctrina de los apóstoles, pues entonces nuestra justificación por la fe, según lo dice aquel gran erudito del primer siglo de la era cristiana, el apóstol Pablo, el formador de un porcentaje muy elevado de la doctrina del evangelio, él anuncia de manera categórica, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la gracia. El hombre es justificado por la gracia. Esta justificación por la gracia, por la fe más bien, descarta en ese pasaje las obras de la ley. Es decir, así como es ratificado por Hechos capítulo 15 del libro de los Hechos, la fe es nuestra base para la salvación y para nuestra justificación. O sea, nosotros no tenemos justicia propia, no somos justificados en nosotros mismos, sino que justificados por la fe es que tenemos paz para con Dios. No por las obras de la ley, dice Romanos 3, versículo 28. Lo cual
preste atención porque esto es columna de la verdad y aquí hoy se ha dicho tal cosa. Entonces, yo quiero hablar sobre otra de las doctrinas fundamentales del Evangelio que respaldan lo que es, digamos, aquellas, o que más bien ratifican como herejías aquellas que hemos mencionado. Y es acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús prometió a los discípulos que Él les enviaría un consolador y que recibirían poder cuando fueran bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto en cuenta, Jesús es quien envía al Espíritu Santo, el cual es el mismo Espíritu de Dios, el cual es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo y por consiguiente disfrutamos de sus dones, de su llenura y de su impartición, entonces negar a Cristo, quien nos los otorgó y quien nos los entregó, pues es contraproducente y contradictorio. No puede ser que usted sea un hombre que hable en lenguas, que profetice y que ministra los dones del Espíritu Santo, los cuales fueron otorgados por el mismo Cristo. Entonces, hay que revisar muy bien en qué estamos creyendo, porque conforme pasa el tiempo, y así como fue la iglesia primitiva, pues cada vez pues vemos que las cosas se comienzan a complicar. La iglesia primitiva tuvo que luchar ardientemente, contender ardientemente contra los gnósticos, contra los docetas, contra los nicolaitas y muchas otras sectas que tenían diferentes concepciones de la persona de Jesús y por la gracia del Señor pudieron vencer y estas corrientes sucumbieron ante la enseñanza de los apóstoles y el poder que había en sus palabras. Por lo cual, en esta noche, en Columna de la Verdad, queremos insistir en este tomo número 2 acerca de las herejías históricas que negaban la deidad de Cristo en este tema, un Salvador divino, divinamente escogido. Ha sido todo por esta noche. Hoy en Columna de la Verdad hablamos sobre un Salvador divino, divinamente escogido, y el tópico de hoy, el tomo de hoy, las herejías históricas que niegan la divinidad de Cristo. La semana próxima estaremos con ustedes por aquí y le invitamos a no perderse porque vamos a entrar de lleno en lo que es la palabra del Señor. Vamos a entrar en aspectos bíblicos, escriturales, que ratifican a Cristo como Dios, con el tópico o con el tomo número 3, bases bíblicas, sombras y tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de cómo se habla de Jesús en el Antiguo Testamento y de Él como Cristo y como divino, sobre todo. Así es que usted no lo puede perder. Esto ha sido Columna de la Verdad, viernes 25 de agosto del año 2023. Su hermano pastor Juan Carlos Quiterio se despide hasta la próxima semana, donde nos encontraremos con este podcast semanal. Shalom. Hasta la próxima.